¿Alguna vez has tenido alguna problemática con lo que es el puerto OTG o con la función OTG de tu teléfono y no sabes pues por qué funciona? Pues bueno, déjame mostrarte más o menos una posible solución ante todo esto. De primera instancia, para los que no sepan qué es el OTG, es una función que convierte tu teléfono, el puerto de tu teléfono, para usarlo como puerto USB y así conectar pues ya sea un mouse, un teclado, un dispositivo de almacenamiento, etcétera, ¿no? Tal cual, hay algunos teléfonos que vienen con una función la cual se debe de activar cada vez que tenemos que utilizar lo que es la función del OTG. En este caso tengo un Poco F6, la cual viene con esta función que nos tenemos que dirigir a lo que son las configuraciones. Aquí mismo tú puedes buscar en la parte de arriba OTG por si no te aparece, pero en este caso viene hasta abajo en ajustes adicionales, hasta abajo viene como OTG, mira, aquí viene. Si nosotros le damos, esta opción suele venir apagada como por protección, y cuando tú la activas, si no la utilizas durante 10 minutos, esta opción se desactiva automáticamente. ¿Por qué? Pues puede ser como por protección o por cosas así. También hay otros teléfonos en la cual esta función siempre todo el tiempo está activa, así que dependiendo pues del modelo, pues puede que te funcione esta solución o no, ¿vale? Tal cual, activamos esta opción y ahora sí ya podríamos conectar lo que es nuestro dispositivo en la parte de abajo. Por si antes no lo detectaba, lo movemos más o menos ahí, a ver si entra. Creo que ahí entró. Y como sabemos que ya está conectado, porque si regresamos a la función de OTG ya no nos deja desactivarlo, ya que pues tenemos el dispositivo conectado. Y de esta manera pues ya podrías conectar lo que es una unidad de almacenamiento, un ratón, un teclado, lo que tú quieras. Voy a conectar este disco de estado sólido, bueno, este SSD, a ver si entra, a ver si lo atino en la primera. Y bueno, como segunda solución ante todo esto, es muy probable que si esto no te funciona, bueno, ahí está ya, porque recuerda, ahí está ya. Aquí ya debería de encender, y eso si lo metí bien. Pues bueno, ahora sí, mira, ahí ya está encendiendo, ya está conectado. Y en el teléfono nos debería de aparecer de que ya está conectado el disco duro. En este caso pues es una data y tengo otra unidad dentro de esta unidad. O sea, son dos unidades dentro de esta. Una me la marca correctamente, pues si la otra me la marca con un error. Es normal en esta unidad. Y bueno, pues ya como ven, funcionaría. En un dado caso de que aún con esta opción activa no te funcione lo que es el OTG, puede haber muchísimas posibilidades del porqué. Número 1, tu adaptador OTG ya no funciona, ya está, bueno, puede que esté mugroso. En este caso, como este adaptador lo llevo casi siempre en mi bolsa, pues puede llenarse como de suciedad, y allá adentro puede haber suciedad, o inclusive en el puerto USB-C que tenemos aquí, o si tu teléfono todavía es micro USB, puede haber suciedad y por lo tanto no hace un buen contacto con esto, ¿no? Puedes intentar limpiarlo con una aguja, con algo filoso, más o menos entras por aquí y sacas toda la pelusa que tenga. De igual manera, si la falla no está en el puerto OTG, bueno, en el adaptador OTG, puede estar en el puerto de tu teléfono. Simplemente pues revisa así como a reojo, ponle una lamparita a ver si tiene algo de mugre, ya que eso mismo puede causar que no se esté haciendo un buen contacto. Ya que hayas descartado que no sea ninguno de estos dos, pues es muy probable que a lo mejor tu puerto esté dañado, y pues para pues poner esta función necesitarías cambiarlo. O sea, pues básicamente como que ya le descompusiste esa función, ya no habría pues solución más que cambiar el puerto. Y bueno, pues tal cual, esta es la función que suele venir en algunos teléfonos. Te digo, si no la utilizas se desactiva en automático. Aquí dice que se desactiva, si no la utilizas se va a desactivar después de 10 minutos. Pero pues bueno, ya dependerá del teléfono. Espero haberte ayudado con esta cuestión, pues checar esa opción por si no te funcionaba algún dispositivo OTG. Y bueno, pues eso es en cuestiones de video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.